Entonces aquí tenemos esta parte de la próstata y otros parte del demás. Ya, entonces, en la parte de las inflamatorias hay que tomar en cuenta que ecográficamente los tumores o carcinoma de próstata son iguales. Ambos presentan lo que es una heterogenicidad. Entonces, ecográficamente es difícil poder diferenciarlas. ¿Qué hacemos entonces? Hay que aplicar la parte clínica de por qué viene el paciente a consultar. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, de 70 años, el cual indica que presenta síntomas irritativos y obstructivos, versus un paciente el cual presenta lo que son 20 años y resulta que no utiliza protección durante sus actos sexuales. Entonces, obviamente, ya sabemos cuál es la causa, ya que gráficamente va a ser lo mismo. Igual hay una heterogenicidad con bordes irregulares y con inflamación de la grasa periprostática. Fíjense acá, solo viendo la imagen podría pensar que es carcinoma, pero repito, importante aplicar la clínica y saber por qué acude el paciente y por qué le han pedido el estudio. Segundo, si es un paciente el cual sospechan que es tumor o carcinoma, tendría que estar el PSA por encima de carcinoma, encima de 10, ¿no? Un paciente el cual tiene una infección, una prostatitis, ¿va a tener PSA elevado? No va, tal vez un poquito, pero obviamente no va a sobrepasar los 10, obviamente, ¿no? Es tomar en cuenta. Ahora, es importante también reconocer y no confundirse con lo que es el absceso prostático, ya que presenta lo que es un contorno o un interior anecogénico. Fíjense aquí, tenemos dos abscesos prostáticos. Cálculos, en el caso de los cálculos, también no está libre de presentar lo que son calcificaciones por X motivo, por ejemplo, por la edad, o también puede ser causado por una infección. En este caso, es así como vamos a apreciar lo que son los cálculos prostáticos. A veces son tan grandes que nos dan la famosa sombra acústica posterior. ¿Sí? Por si acaso, esta es una ecografía transrectal, por si acaso. Transrectal. Muy bien, nada más. Vamos a pene. Entonces, una patología bastante importante sería la enfermedad de Dupuytren. En el caso de la enfermedad de Dupuytren, consiste en la formación de una placa fibrosa, la cual generalmente se localiza en el dorso del pene. ¿Cuál es la causa para que se presente eso de acá? Se lo asocia generalmente a los microtraumas durante las relaciones sexuales. Ojo, no es algo que sea agudo, no es algo que pase aquí a 2 meses, 6 meses, 1 año. No, es de años, o sea, 10, 20 años. Tiene lo que es una evolución lenta como tal, ¿no? Pero una vez que se instaura, va a presentar ciertas características que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué va a provocar esta placa fibrosa? Lo primero que llama la atención es que va a curvar el pene de forma anormal. Como tiene lo que es una preferencia de estar en el dorso del pene, obviamente este pene va a estar mirando hacia arriba. Puede estar también lateralizado de izquierda a derecha o hacia abajo, causando dolor durante las relaciones sexuales, tanto al hombre como a la mujer. Y si en caso no se trata o no se lo controla, lo que peor puede tener este hombre es la disfunción eréctil. O sea, en pocas palabras, nunca más se le va a parar, ¿no? Etiología. Entonces hablamos más que todo de microtraumas sexuales. Se ha visto asociación con respecto a la parte heredofamiliar, en el cual posiblemente un familiar, ya sea tío, abuelo, papá, haya tenido y tengas esa predisposición a formar placas fibrosas. Como también se ha visto asociación con otras enfermedades sistémicas, por ejemplo la de Dupuytren, en el cual el paciente presenta lo que es una induración de la piel de las manos
la cual impide su movimiento normal. Ahora, una vez se presenta lo que es la placa fibrosa, va a presentar dos fases. Primeramente, una fase primaria en la cual consta una etapa inflamatoria, en la cual esta plaquita va a ir poco a poco creciendo y alterando la curvatura del pene. Obviamente esta etapa le va a durar el paciente, ¿no? Tomar en cuenta que dura entre 12 a 24 meses. Una vez pasa esta etapa, va a entrar una fase estable en la cual ya no hay inflamación, que es lo malo. Ya se ha instaurado la patología como tal, se ha calcificado esa placa fibrosa. Entonces, en este caso, si sigue avanzando, va a instaurar lo que es la disfunción sexual. ¿Qué hacemos para diagnosticarlo? Importante, el paciente va a decir por qué viene de entrada. ¿Qué es lo primero que dice? Que mi pene se ha regulado de forma anormal, está chueco. Aparte de preguntar qué tiempo ya presenta el pene así, va a decir que es de años. Y aparte hay que ver factores asociados, si alguien también en familia tuvo este problema. Y finalmente hay que preguntar cómo le gusta tener su actividad sexual. No es lo mismo un paciente del cual obviamente solo se realiza el misionero versus un paciente que se realiza todo el Kama Sutra, ¿no? Es otra cosa. Pero obviamente va a causar posiblemente un mal movimiento que le puede provocar microtraumas, ¿no? Y metodológicamente hablamos, lo que podemos utilizar es la radiografía. En este caso, hay que tomar en cuenta que se identifica el prepucio, el lugar del pene, para que podamos ver las placas fibrosas tanto lateral como desde arriba. ¿Por qué? He dicho que tiene una predisposición en estar en el dorso del pene. Pero la radiografía no es el estudio de elección. El estudio de elección va a ser la ecografía. Ahí está. Como sé que está clasificado, me va a mostrar la típica sombra acústica posterior. Esto me tiene que llamar la atención. Y solo con esto ya sé que es una placa fibrosa. Nada más. Aquí lo estoy viendo. Lo mismo. La placa fibrosa es con la sombra acústica posterior. No tan marcada, pero sí presenta sombra. Aquí lo mismo, por ejemplo, aquí está la placa lateralizada. Entonces va a haber una restricción, más que todo, lateral. ¿Qué hacemos con ese paciente? Si en caso está empezando lo que es la placa fibrosa como tal, y ya lo he explicado a tiempo, voy a empezar un tratamiento farmacológico. Le voy a dar vitamina C para que haya una buena regeneración celular, colchicina, tamoxifeno y hidroxiato de potasio, ¿no? Si no funciona esto, voy a entrar al tratamiento intervencional con colagenasa de verapamiento, pero ojo, no utilizo corticoides. Muy bien saben que el corticoide como tal ayuda en la parte de la desinflamación. ¿Saben eso? Pero se ha visto que en la parte de la placa fibrosa, en vez de ayudar, perjudica. Porque en vez de que aparezca la placa, más bien se instaura como está. Baja la inflamación, pero se mantiene y se fructifica mucho más rápido. Pues va a avanzar a una etapa 2 mucho más rápido. Así que ya no se utiliza para nada esto, para no acelerar el proceso de la placa. Si no funciona esto, antiguamente utilizaban lo que es la terapia extracorpórea por de choque. En este caso, ¿qué es lo que buscaban? Fracturar la placa para que se absorba. Pero se ha visto que no funciona. ¿Por qué? Porque la plaquita fibrosa formaba nuevas placas y se volvían a proliferar. Entonces, más bien empeoraba. Así que ya no se recomienda realizar esto de aquí. Así que se ha quedado con realizar lo que es un tratamiento quirúrgico. Sacar la placa de entrada, pero en una fase estable. No en una fase inflamatoria. ¿Por qué? Porque como está inflamado va a dañar la anatomía normal del pene. Eso lo se hace después de los 12 meses posterior a la fase inflamatoria como tal. Si ya no tiene solución quirúrgicamente, el pene va a entrar a una disfunción eréctil y por ende habrá que colocar una prótesis peniana. ¿Cómo es esto? Es un tubito semirrígido
el cual presenta lo que es un balón que insultas y obviamente provocas que el pene te vuelva a erectar. O sea, que al final, manualmente hace que tu pene se erecte, ¿no? Es la única solución, ¿no? No hay más. Y es lo último. Aunque no crean, hubo buenos resultados con esta prótesis peniana, ¿no? Con gente que después ya no se disparaba. Trauma de pene. Entonces, en este caso hablamos de una lesión de tronco cavernoso hasta posiblemente lo que es la uretra o mesouretral debido al traumatismo que ha recibido. Esto mayormente se da durante la actividad sexual. Ahora, en este caso, ¿qué produce? Obviamente lo que es una marca de inflamación y de deformidad del mismo. En este caso se sabe que la parte de literaria, el porcentaje de mayores fracturas o traumatismos sucede cuando la mujer se encuentra así, ¿no? ¿Por qué? Durante el acto sexual, obviamente consensual es el pene sale de la vagina y cuando la mujer quiere volver a introducirla, golpea contra su piso pélvico. Obviamente va a provocar el traumatismo como tal, ¿no? Esa es la posición más riesgosa que hay. ¿Cómo lo voy a ver? Con la cavernosonografía. En este caso, me está mostrando una funda venosa, la parte dorsal, y está irradiando poco a poco el cuerpo cavernoso y cavernoso. Solo viendo la imagen, ¿cuál es el causante? ¿Cuál es el causante? ¿Qué? Fractura no es por fractura. No. Pero ¿quién ha provocado esa fuga? Y se ve en imagen. ¿Quién? No leen siquiera, chicos. Ustedes no tienen hábito de leer. Ya, fíjense que dice aquí una aguja. Ahora, ¿qué tipo de aguja es? ¿Es aguja de sutura? No, ¿verdad? ¿De qué es? De coser, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tiene una aguja en su pene? A ver, saquemos hipótesis. Porque es lo que van a hacer ustedes cuando menos empiezan un caso así. Tienen que buscar hipótesis. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Su mujer le hecho? ¿Por qué? Porque ya. Esa es una hipótesis. Otra. Ah, ya, está puesto. Pero no es piercing, es una aguja de coser. Ya, podría ser, ya, otro. ¿Cómo? Vamos, chicos, hipótesis. A ver, no van a escuchar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, eso es lo que compañero. Ya pasaron. ¿Otro? Ah, ya, accidente, puede ser. ¿Qué? ¿Nada más, chicos? Olvidó la hoja en la flor. Accidente, ya. ¿Qué más? Nada más, chicos. O sea, su mente demasiado cerrada. Olvidó la hoja en la flor. Accidente, lo mismo. Acupuntura, ya podría ser. ¿Quién ha dicho vudú? Ah, ya, mira, ya. Podría ser brujería, ya. Ah, muy bien. Un fetiche, muy bien, perfecto. Ese es el punto, chicos. Tienen que pensar qué puede ser porque ese paciente miente. El paciente sabe mentir. Sabe muy bien eso. También está doblada, ¿no? Algo ha pasado. Resulta que no es nada malo, ¿no? No es ni fetiche, ni infidelidad, nada. Como dicen algunos, ha sido por accidente, ¿no? Había estado en la silla, se sentó y se clavó la habían dejado ir la consulta. Entonces, es así, sucede. ¿Han visto, no? Es el cual también al momento de colocarse el pantalón jean, sin ropa interior, se saca un pedazo del escroto, ¿no? ¿Han visto, no? Puede ser que usa ropa interior también. Ya, vamos a testículos. Ahora,
La parte testicular, chicos, cuando les pregunto, más callados. A la salida de los italianos. Ya, entonces, en la parte testicular, el estudio de erección siempre va a ser la ecografía. Es el mejor estudio el cual me va a mostrar tanto la parte anatómica como funcional de los testículos. Hay que tomar en cuenta que el testículo como tal va a presentar lo que es una hipoecogenicidad bastante homogénea, la cual es muy bien vista. Ahí está. Entonces, testículo hipoecogénico, homogéneamente igual en ambos testículos, el cual por nada del mundo tendría que haber un cambio ecogénico. ¿Sí? Si en caso existe lo que es un cambio ecogénico, por ejemplo, una anecogenicidad, una hiperecogenicidad, le hablamos de un testículo heterogéneo. Y eso es igual a patología. No obstante, me quedo lo siguiente. Ambos testículos no son iguales. Va a haber siempre lo que es un testículo dominante, ¿no? El cual es un poquito más grande que el otro. Generalmente es el izquierdo, el cual domina. Ahora, si tienen dudas en sus casitas, se revisan los chicos, ¿no? ¿Cuál de todo domina más ustedes? No hay problema con eso. Vamos a ver la parte patológica. La primera patología corresponde al hidrocele, es el líquido dentro de lo que es la parte de la bolsa escrotal, ya sea congénito o adquirido. En caso fuera congénito, generalmente lo encontramos en pacientes pediátricos, ¿no? Recién nacidos. En cambio, el adquirido es conforme va creciendo el individuo. ¿Debido a qué? Ya sea una orquitis, epididimitis, hernias o filariasis. Y este grupo también podemos encontrar la parte del cáncer del testículo. Entonces, en este caso, fíjense aquí, estoy viendo lo que es la parte de una epididimitis, una hernia y la filariasis. Fíjense que no solo afecta al testículo, sino a otras partes del cuerpo. Y cuando afecta a los miembros inferiores, ¿cómo se llama? Elefantiasis. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Es lo más fácil del mundo. Lo único que necesitan es una linterna. Me imagino que todos manejan linterna en el hospital, ¿o no? ¿Quiénes no manejan? ¿Quién es uno? No maneja. ¿Luego? ¿Quién más no maneja linternas en el hospital? Dos. Luego, deberían usar. ¿Por qué? Pues yo necesito lo que es una linterna, la cual voy a apoyar en la piel escrotal para poder tener lo que es la famosa transiluminación. Me va a dar un color rojizo por la presencia de líquido. Ahora, no creo que quieran colocar su celular en el escroto del paciente y luego se coloquen ese mismo celular en su oído, en su cara. No creo, ¿no? Y para eso tienen que tener una linterna. ¿Sí? Importante. Ahora, si en caso no diera lo que es la famosa transiluminación, no hay líquido en la bolsa escrotal. Hay un componente sólido, el cual no deja pasar la luz. Entonces yo voy a tener un paciente el cual me llega con estas características, el cual veo que es una bolsa escrotal totalmente aumentada de tamaño. Yo no sé qué es. Necesito realizar la transiluminación. ¿Cómo voy a ver? De esta forma. Entonces bien bonito se ve. En el caso de un paciente pediátrico, ¿no? ¿Cómo presenta lo que es hidrocele? Ahora, ecográficamente, ¿cómo voy a ver? De esta forma. Voy a presentar lo que es el testículo, la parte líquida, que significa que es un hidrocele como tal. Puede ser así, como puede ser poquito la cantidad de líquido, ¿no? Poquitito, no es mucho. Pero hay otros doctores, es masivo la cantidad de líquido. Fíjense aquí. No es porque el testículo sea pequeñito, no es pequeñito, está normal. Lo que está aumentado es eso de aquí, lo hace ver pequeño. Fíjense este otro de aquí, ¿no? Bastante masivo.
Veamos otra patología, el espermatocele. En este caso corresponde a la porción de un quiste en el epidídimo, ¿no? En este caso, este líquido tiene lo que son espermatozoides muertos, ¿no? ¿Va a repercutir en el paciente? No, no provoca nada. Lo único que puede provocar es incomodidad. Una vez el varón lo encuentre, ¿no? Este quiste puede ser tan pequeñito como unos milímetros y puede ser tan grande como unos cuantos centímetros, ¿no? ¿Y por qué se opera el varón? Porque no le gusta, pues, se ve feo, que vea un bulto, un quiste, el cual esté saltando por debajo tu piel, ¿no? Pues por eso que se opera. ¿A qué se debe esto? Puede que no haya causa aparente y aparezca de la nada. Como también puede ser debido a que has recibido un golpe, ya sea por ejemplo en un juego de fútbol, pues una patada, o alguien le golpea un diente en la zona, se ha caído sobre un barandal, con la bici, puede ser durante una infección, ¿no? Son causas probables. En este caso, ¿qué se pregunta, en este caso, o sea, los pacientes normalmente hacen relaciones sexuales. Sí, no afecta nada. Pero obviamente para que no le va a gustar si es bastante notorio, ¿no? Le va a sentir incómodo. Eso puede causa infección. No, no causa nada. No, nada. Nada. Es un quistecito el cual tiene simplemente espermatozoides muertos. Eso se retira y ya está. Si se queda eso tampoco pasa nada. Pero como te digo, más que todo es el ámbito estético. Claro. Ahora, ¿cómo lo veo ecográficamente? Así, bonito. Tengo el testículo, el quiste y el epidídimo, ¿no? Ahora, sin resaltar, fíjense bien bonito se ve. Ahí está. Tengo el testículo, el quiste y ¿qué más tengo? ¿Qué sería? Hidrocele, ¿no? Dos diagnósticos. Acá, testículo y el quiste, nada más. Vamos al varicocele. En este caso, corresponde a un síndrome como clínico por una dilatación del plexo venoso. Esto sí, si en caso no se trata, va a provocar que la persona pierda su fertilidad. Ahí sí vas a quedar infértil. Entonces hay que sí o sí tratarlo. Ahora, me dicen, pero yo no quiero tener hijos. Ya, maravilloso, no tengas hijos. ¿Quién te obliga? Pero obviamente cuando quieres tener relaciones sexuales, tu pareja va a ver semejantes venas tortuosas en tu testículo, en tu pene. Eso se va a ver. O sea, nadie te va a querer tocar, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente hay que sí o sí tratar. ¿Cómo lo veo ecográficamente? Así. Por la dirección de las venas, de forma tortuosa, voy a ver grandes zonas anecogénicas, lo cual tranquilamente pueden explicar ustedes. Vean acá. Tengo el testículo y el plexo venoso por encima, ¿no? Totalmente anormal. No me convence muy bien meter el ecodoppler. Así lo vas a ver. Se ve que el flujo sanguíneo está también alterado. Ahí está, para que nunca más se olviden. O sea, no tienen por qué olvidarse de esto, es bastante bonito y fácil de reconocer. Más o menos te dice que es una ecografía de los testículos más. Finalmente vamos a hablar del seminoma. Es el tumor más frecuente que sucede en el testículo del paciente varón. En este caso, puede tener como factores de riesgo una criptorquía, obviamente los tipos no han bajado, puede empeorar el cuadro. Paciente con infertilidad también puede propiciar dengue cáncer, o simplemente un factor heredofamiliar, ¿no? Pues es importante que siempre se hagan controles en caso que un familiar haya muerto de cáncer de testículo. Es lo mismo que la mujer con cáncer de mama. Si un familiar tiene cáncer de mama, pues obviamente también hay que hacerse controles periódicos. Sucede. Por ejemplo, tenía el año pasado
una estudiante la cual se hacía sus controles periódicos a sus 22 años. ¿Por qué? Porque su tía murió de cáncer de mama. O sea, ella ya se hace controles. Pero resulta que otro familiar también dio positivo a cáncer de mama. Así que ella se hace controles. Y resulta que habían encontrado un pequeño nodulito en uno de sus senos. Así que está en observación. Ahora, ¿qué es lo lamentable del cáncer como tal? Muy bien saben que el cáncer va a ser asintomático. Por ende, nunca vamos a darnos cuenta si tiene o no cáncer. ¿Cuándo nos damos cuenta que tiene cáncer? Cuando ya hay síntomas. Y cuando hay síntomas, ya me indica que está avanzado. Fíjense acá, este paciente en su escroto tenía lo que, bueno, no tenía, tiene lo que es lunar, pero de la nada empezó a sangrar. ¿Qué me indica eso? Que no es benigno, es maligno. Entonces, ahí ya aprendí. ¿No? ¿Qué otro estudio va a utilizar con esa imagenología? Laboratorios, alfa-proteína, presión beta, resistencia gráfica, ya lo sabemos, y la biopsia. No le puedo decir si es benigno o maligno. ¿Cómo se ve el testículo? Así, una vez se lo retiran. Entonces ya ve claramente cómo invadido el seminoma. ¿Cómo se ve ecográficamente? De esta forma. Este es el testículo. Y esto es lo que está creciendo. Y encima tiene un hidrocele. Ahora, fíjense, este testículo es homogéneo o heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? ¿Por qué sería heterogéneo? Pero hablen chicos. El izquierdo es más pequeño. No, heterogéneo. ¿Qué es heterogéneo? ¿Cómo se dice? Por la forma y no es simétrico. No es el izquierdo. No. Porque tiene diferentes ecogenicidades. ¿Qué ecogenicidad tenía el testículo de forma normal? Hipoecogénico. ¿Aquí cuál tiene? ¿Aquí cuál tiene? Tiene todos. ¿Están viendo o no? Fíjense. Hiperecogénico, hipoecogénico, anecogénico. Tiene los tres. Entonces un testículo heterogéneo. ¿Qué me está diciendo? Cáncer. Fíjense, la cara del mal. Entonces ahí está. Entonces ese es el capítulo por si acaso que lo he estudiado, ya lo saben. Muy bien, nos pasamos al siguiente tema. Ahora, ese tema como tal es bastante largo, son 2 clases como tal, pero sí hay que acabar la primera parte. Ahora, vamos a ver primeramente lo que es útero. La siguiente semana veríamos lo que es ovarios, ¿ya? Entonces, en la parte de la ginecología, el estudio de elección para poder apreciar lo que es la parte ginecológica como tal, cual incluye útero, incluye vagina, incluye ovarios, trompa de falopio, va a ser ecografía. ¿Por qué? Primero, demuestra un órgano en tiempo real. La cual puede dar lo que es una estructura totalmente normal o directamente alterada, la cual te va a proporcionar un diagnóstico más fidedigno y te da chance tranquilamente de diferenciar con otro tipo de patologías. ¿Bien? Ahora, entre estas tenemos lo que son 2 ecografías muy importantes. Tenemos lo que es la ecografía transvaginal y la ecografía abdominal, o también llamado transabdominal. Entonces, en la ecografía transvaginal se supone que se va a colocar un transductor a nivel de lo que es el canal vaginal para poder ver lo que es útero o ovarios. En cambio, la ecografía abdominal como tal se lo coloca por encima de lo que es el abdomen, en sí por encima de lo que es la parte del pubis, ligeramente inclinado para poder apreciar el útero, solo cuando la paciente ha ingerido
una buena cantidad de agua. Ya necesitamos lo que es la vejiga para poder apreciar la estructura. Entonces, vamos acá. En este caso, este es el transductor, el cual es producido por la máquina, el cual es más redondito y es pequeñito. En este caso, esto de acá corresponde al útero. Todo esto de acá. Muy bien. Transvaginal. Este de acá es la vejiga lleno de orina para que yo pueda ver lo que es el útero, el cervix y lo que es el canal vaginal. Es lo que yo voy a ver. Esto lo corresponde a hacer un corte longitudinal. Corte longitudinal. ¿Sí? ¿Saben, no? Que es un corte longitudinal y un corte transversal. ¿Conocen? ¿Saben, no? ¿O no? No dicen nada. Más o menos. ¿Saben cómo tiene que estar el transductor para tener un corte longitudinal y cómo debe estar para que se vea transversal? ¿Saben o chicos? No saben. Ya, vamos a hacerlo acá. Si no, nunca van a entender esta parte. Ya, necesito voluntario. Cualquiera. A ver, vamos a ver aquí ballenitas. A ver. Tómenlos. Ven. Ya, muy bien. Vente acá adelante. Ahora. A ver. Ya, sí, muy bien. El paciente va a estar lo que es una posición individual, ¿sí o no? La camilla. Ahora, hagan de cuenta que es mi transductor, ¿no? Él tiene su cable y demás. Esta parte, fíjense de aquí. Este va a ser lo que es mi punto guía, en el cual me indica si el transductor tiene que estar mirando hacia la región cefálica o tiene que estar mirando a la derecha del paciente. Bien, entonces, yo agarro mi transductor como tal, voy a colocar al lado derecho del paciente y voy a apoyar lo que es el transductor. ¿Sí? Yo apoyo, fíjense, es casi parecido al transductor. Entonces, yo voy a agarrar y voy a apuntar lo que es la parte de mi señalización, este de acá, mi puntito. Entonces, si yo quiero un corte longitudinal, voy a colocar mi transductor, mi puntaje, señalando lo que es la parte cefálica. Y lo apoyo de esta manera. Así, ¿qué ves, no? Así, ¿ya? Lo apoyo y yo voy a ver lo que es un corte longitudinal. Esta parte de acá, región cefálica, y la otra región pélvica. Muy bien. Pero si yo quiero un corte longitudinal, voy a hacer esto de aquí, transversal. Veo lo que es mi guía, el marcadorcito, y sé que esta parte tiene que apuntar al lado derecho del paciente. Porque si yo hago esto de acá, el puntito hacia el otro lado, la parte de acá hacia allá, voy a ver invertido la imagen. Y voy a cometer un error en esa parte. Entonces, transversal. Mirando hacia la derecha. Longitudinal, transversal. ¿Está claro? Y es así como voy a ver las imágenes. Yo el año pasado he agarrado y he solicitado un ecógrafo para que haya ido a la universidad y se haga simulación de ecografía. Ojalá algún año haya. Cuando sean médicos se va a ver el ecógrafo. Pero es bien bonito, porque aparte les ayuda a ustedes bastante para ver si tienen patología o no. Por ejemplo, yo usaba con estudiantes y muchos tenían en sus abdómenes, tenían colelitiasis de entrada, varios.
tenían estenosis hepática varios, no hablan del pollo frito nomás, entonces monta cetosis, y había una con sospecha de vesícula esclerotrófica, ya una, eso está en observación, no se acaba de decir, pero de una que una colelitiasis, al mes entra a quirófano, una vez se le ha diagnosticado entra a quirófano, porque se le ha complicado, así son. Luego he visto, bueno, en ginecología había estudiantes que tenían, había una que tenía un útero bicorde, había una estudiante que tenía un bicorde, otra estudiante, había dos estudiantes que tenían su telecobre, bien se les veía, y había otra que tenía quiste, ¿no? Es lo bonito que se puede encontrar tranquilamente. Ya, muy bien, sigamos entonces. Ahora, fuera de estos estudios hay otro más, el ecodoppler, del cual me interesa estudiar lo que es el flujo sanguíneo. En esta imagen es totalmente normal este flujo, sí, totalmente normal. Hay otro más, que sería la ecohisterografía. ¿En qué consiste esto? Yo necesito introducir en esa paciente por el canal vaginal, hacer el endometrio, lo que es una sonda. Una sonda. Esta sonda es guiada por un transductor. Voy a mostrar la imagen para ver si está bien acoplada. Una vez esta sonda se encuentre dentro del endometrio, se lo va a insuflar el valor de la sonda con solución salina para que este endometrio termine separado y lleno de líquido anecogénico y pueda ver cómo se encuentra el interior del endometrio. Es muy útil para poder buscar y diagnosticar desde pólipos, desde abortos incompletos hasta tumores. Es muy útil. Ahora, en este caso, podemos ver también lesiones intracavitarias, endometrio, y submucosas, ¿no? Un último estudio actual, el cual está pisando bastante fuerte, corresponde a la ecografía multiplanar tridimensional. En este caso me da una mejor apreciación de lo que es el útero y a veces puedo utilizarlo para verlo en 3 dimensiones. Muy bien. Vamos a la anatomía pélvica normal. Entonces, como es útero como tal, hay que saber que es un órgano muscular, el cual es hueco pero de pared gruesa. Obviamente es bastante grueso porque conforme la paciente vaya creciendo lo que es el bebé, se va a ir estirando y esa pared va a quedar bastante delgadita, ¿no? Pero dura. Hay que saber que existen dos tipos de capas. Una capa muscular que sería el endometrio y una capa mucosa que sería el endometrio. Este útero lo dividimos en dos porciones, tanto lo que es el cuerpo y lo que es el cervix. Este cervix como tal va a estar localizado posteriormente en el ángulo de la vejiga y anclado con el ángulo vesical del útero paramétrico. La vagina como tal, su función va a ser simplemente el de que pueda salir lo que es el externo, lo que es la sangre durante la menstruación, o servir como canal de parto durante lo que es el trabajo de parto como tal. Hay que saber que esa vagina tiene lo que es un canal fibromuscular, el cual pueda tranquilamente lograrse y ayudar en el trabajo de parto, ¿no? Y obviamente la vagina termina ya en el medio externo por los zapatos genitales externos. La trompa de Falopio está encargada de transportar lo que es el óvulo del ovario hacia lo que es el endometrio, el cual tiene una longitud de 7 a 12 centímetros, ¿no? En cambio, los ovarios simplemente se encargan de producir lo que es el óvulo para que sea llevado al endometrio. Lo que sí hay que saber que la desviación del útero va a ser principalmente por la arteria uterina. Esta arteria uterina no va a estar solita, va a estar acompañado por el plexo venoso, ¿no? Finalmente, la arteria ovárica como tal va a estar lateralmente a la aorta. Muy bien, veamos un versus entre lo que es transabdominal y transvaginal. ¿Cuál es su pro y cuál es su contra? Cuando hablamos de lo que es el transabdominal, sabemos que vamos a dar lo que es una visualización bastante amplia de la estructura que queremos visualizar.
En este caso hablamos de lo que es el útero, ¿no? Ahora, como nos da una gran visión, también nos da una mala calidad de imagen. ¿Debido a qué? Hay factores que lo van a empeorar. Por ejemplo, ¿qué puede empeorar la visualización de esto? Puede ser una paciente la cual no haya ingerido una buena cantidad de agua, por ende esa vejiga no está totalmente distribuida. Puede que la paciente sea bastante obesa, la cual por la cantidad de tejido adiposo no me permita que los ultrasonidos viajen correctamente al útero. Y finalmente puede que este útero se encuentre en una posición la cual no es tan común ver en las mujeres, que sería la retroversión, o sea, hacia atrás, lo cual me importa bastante ver con la abdominal. En este caso también no ayuda que queramos ver masas anexiales. Ahora, la transvaginal. Esta transvaginal tiene lo que es un abanico mucho más corto, pero más nítido, de mayor calidad. ¿Qué es lo malo? No lo veo de forma global, sino específica. ¿Sí? Así que eso es lo que me perjudica. Si en caso esta paciente tuviera un mioma, por ejemplo, este es el útero. Estoy viendo el útero, ya, maravilloso. Resulta que tiene un gran mioma. ¿Lo voy a ver? No, lamentablemente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme decir a lo que es el transabdominal, ya que sé que su amplitud es mucho mayor. No me quiero dejar. ¿Sí? Tengo que ver lo que es el pro y el contra, y cuál me conviene más el paciente. Ahora, por ejemplo, si es una paciente la cual se le ha hecho cita, hacer una ecografía transabdominal para ver útero, ovarios, lo que sea, y resulta que la paciente no ha ingerido agua, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pido consentimiento informado para que realice una ecografía transvaginal. Como también le voy a pedir al paciente que ingiera agua mientras espero para realizar el transabdominal. Voy a aprovechar para hacer eso. Voy a aprovechar. No tengo que perder el tiempo con mi paciente. O mientras me permita hacerle el estudio. Si la paciente dice, no, no quiero transvaginal, pues no le haces. Muy bien, vuelva mañana otra vez para programar su estudio ecográfico. Mismo sucede. Ahora, la ecohistiografía. En este caso ya les explicaron, ¿no? Cómo se realiza y qué me interesa obviamente debilizar, ¿no? En este caso, ¿para qué está indicado? Me interesa buscar lo que es un sangrado uterino normal, la cual puedo encontrar en pacientes menopáusicas como también posmenopáusicas. ¿Saben que es una paciente menopáusica, no? ¿Qué es una menopáusica? Que ha cesado totalmente el sangrado. ¿Cómo sé que ya está en su menopausia? ¿Cómo sé que ya está en su menopausia? Ya no sangra o menstrua por 90 días. Por 90 días, ojo. Entonces aquí al mes ya no sangro. Menopausia, no, bacanas. Por eso es regular 90 días. Y posmenopáusica, ya más adelante, ¿no? Entonces ese paciente me preocupa. Puede haber algo ahí. Y lo peor que puede ser es un tumor. Ahora, ¿qué hago con esta paciente, la cual necesita hacer el estudio? Primero, si es una mujer premenopáusica con ciclos regulares, obviamente antes de la premenopausia, tengo que hacer el estudio en los primeros 10 días de su ciclo menstrual.
de los 3 días de su ciclo menstrual, entre el cuarto y séptimo día. ¿Por qué? Me interesa verlo cuando el hombre esté bastante delgadito, por si no quiero interrumpir un embarazo. Muy importante eso. Ahora, si la mujer premenopáusica tiene ciclos irregulares, tengo que hacerlo cuando finalice su menstruación, sí o sí, ¿ya? No antes. Pacientes postmenopáusicas que reciben tratamiento hormonal sustitutivo, ¿ya? Debo realizarlo después de la menstruación, después, ojo con eso. Pero si no se recibe, cuando me dé la gana, no afecta en nada, porque ya no va a menstruar nunca más. Ahora, en caso de que tenga sospecha de que estuviera embarazada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estudio le pido? Una fracción beta, para ver si la mujer está o no embarazada. Como también tengo que descartar que no esté cursando una enfermedad inflamatoria pélvica. Si en caso es positivo a X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es positivo a X? ¿Qué hago? Tratarla. Antibiótico-terapia, antiinflamatorios. Eso es lo que tratar. Y una vez se recupere, recién hacerle la ecografía. Útero. Ya. Seguimos hablando de útero. Como ven, es bien importante el útero. En ese caso, el útero se aloja en la peritradera, entre el pico, entre los muebles por detrás, ¿no? Ahora, en este caso, hay que saber que el útero no solo está en una sola posición, sino en otras. La más común en la cual encontramos el útero es anteversión, esta de acá. Anteversión, ¿sí? Esta de aquí. Pero tenemos otras variantes, la retroversión y la retroversoflexión. Estas de acá no son buenas para poder estudiarlas con una ecografía transabdominal. No me ayuda, es muy difícil. Si yo tengo o sospecho de útero en estas posiciones, mejor pedir una transvaginal. Pero fíjense acá, aquí tengo una retroversión, por si acaso. Esta es una retroversión. La estoy haciendo transvaginal. Muy diferente, fíjense. Muy diferente. Ahora, me interesa conocer el tamaño. No es lo mismo una niña que en una posmenopáusica. Fíjense que una paciente el cual tiene un útero infantil prepuberal posiblemente 2 a 3.3 centímetros de longitud, ¿no? En este caso, el cervix predomina a comparación de lo que es el cuerpo como tal, lo cual me permite darle una forma típica de pera. ¿Sí? Perito. El útero prepuberal, lo mismo, una forma de perita o de tubito como tal, ¿no? Normal, totalmente normal. Hay que tomar en cuenta que pacientitas neonatales, por la estimulación que tienen por la madre, por la parte hormonal sexual, va a hacer que su útero sea un poquito más grande que una niña como tal. ¿Sí? Pero conforme la parte hormonal vaya cediendo, vaya desapareciendo, este útero va a volver otra vez a su normalidad. Es una fisiología hormonal que sucede en todas las neonatales. ¿Bien? Aquí, un útero postpuberal ya mide, dice, 8 centímetros de longitud por 5 de altura y 4 de diámetro al posterior. Y conforme el parto vaya, conforme vaya avanzando el embarazo, va a aumentar 1 centímetro de dimensión. Mujeres de 5 años, fíjense, de lo que era 8, su postpuberal, baja a 3.5 a 6.5 centímetros de longitud. Eso debido obviamente a que ese útero se está atrofiando. Es totalmente normal. Ahora, veamos el miometrio. Está compuesto por 3 capitas. Pues lo que es una intermedia, es la más gruesa,
una interna delgadita, compacta y una capa externa separada por vasos A4. Ya, como de ellos. Entonces, esta de acá. Esa corresponde a ser la capa interna. ¿Bien? Vamos a cambiar. Ahora, existe lo que es una capa de transición entre lo que es la interna y la media. Es un halo hipoecogénico. Ese es el halo hipoecogénico. Ahora, una vez ese halo hipoecogénico, recién paso a lo que es la capa intermedia, que es esta de acá. Esta de acá. Todo eso de aquí corresponde a la capa intermedia. Ahora, existe lo que es una capita, por así decirlo, de transición para que pase la capa intermedia a la externa, la cual corresponde a los vasos arcuatos. Aquí ya no se ve bien, aquí se ve bien, la parte no se ve bien. Esta de acá corresponde a los vasos arcuatos. Y luego recién tenemos la capa externa. Y finalmente terminamos con lo que es el perimetrio. Esta línea fina, hiperecogénica. Y esta, aquí tenemos lo que es el miométrico. ¿Lo borro? ¿Sí lo borro? El ojo es lo que es un corte longitudinal y ese de acá corresponde a un corte transversal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta de acá es la interna. Aquí el halo hipoecogénico no se nota muy bien, más o menos sería este de acá. Aquí se nota bonito, esta parte es aquí ya no. Decime lo que es la capa externa, intermedia. La capa corresponde a los vasos arcuatos. Más o menos se ve, no se ve muy bien. Vasos arcuatos. Y finalmente lo que es la capa externa. Y terminamos con el perimetrio. Ahí está. Ya lo tenemos en ambos cortes, longitudinal y transversal. ¿Todo eso? Entonces ahora, fíjense acá. Caso conocido son las venas uterinas, ¿no? Las cuales están rodeados de ascites. Estos son los casos de ascites. ¿Ven cómo se son venas? Voy a meter lo que es el eco doble, ¿no? Para ver el flujo sanguíneo. Fíjense aquí,
En este caso, ustedes saben lo que es la parte de la piedra vertical, cómo se encuentra su perfil ecogénico lineal, ¿no? En este caso, veo lo que es el famoso ciclo menstrual. Entonces, ¿qué me indica aquí? Aquí está nuestra etapa de menstruación, la cual obviamente la capa funcional se va a ir perdiendo, desapareciendo, y la capa basal se encuentra estable. Una vez termine la menstruación, otra vez van a aparecer lo que son los folículos, ¿no? La capa funcional. Entonces, el laboratorio va a ir poco a poco subiendo hasta que exista la etapa de ovulación. Una vez de la ovulación, va a haber otra expresión del cuerpo lúteo, en la cual la capa funcional va a estar mucho más grande para el desarrollo del producto, ¿no? Si en caso no se da la fecundación, otra vez va a suceder la menstruación. Esto de aquí voy a apreciarlo en la ecografía. Veámoslo. Entonces, acá, la imagen A corresponde en el momento delgado, normal, en fase proliferativa precoz, ¿no? Delgadito, no hay nada, normal. El B, endometrio normal en fase proliferativa tardía con respecto de capa, línea ecogénica central, ¿no? Tenemos esta capa. 1, es de acá, el ecogénico, 2, y ligeramente hiperecogénico, 3, la triple capa. La C, fase secretora de voz normal, de endometrio. Capa funcional, pero de la línea ecogénica que se ha hecho hiperecoico. Fíjense cómo ha aumentado, ¿no? La capa funcional. La B, endometrio normal, por eso en fase secretora tardía, mucho más grande, ¿no? Aumentado. El E, cólico ovalado bien definido, ¿no? Es el cólico, ¿no? Que es más hiperecoico que el endometrio ovulatorio secundario. Un endometrio postmenopáusico delgado normal, simplemente ya dejó de funcionar. Acá, endometrio engrosado, secundario a múltiples pólipos pequeños. Polipitos. ¿No? Esto obviamente voy a tener una histografía para verlos mucho más nítidos, ¿no? En este caso, el H corresponde igual a un endometrio quístico engrosado de la clase de la paciente que llamaba tamoxifeno, ¿no? Estos son los quistes, ¿no? Anecogénicos o anecoides, ¿no? Y el de allá corresponde igual al endometrio quístico, pero engrosado secundario un poco cónico, ¿no? O sea, está complicado ese de ahí. Veamos malformaciones congénitas. Entonces, tengo lo que es malformaciones según lo que haya pasado por el paciente. ¿Son secundarias a qué? Detección de desarrollo de los puntos meridianos, falla de fusión de los puntos meridianos y falla de fusión del septo mediano. Ahora, ¿qué tengo aquí? Esto es lo que yo veo tranquilamente en la ecografía. Maravilloso. Un útero bidelfo. Tiene 2 úteros y 2 canales vaginales. El útero bicornio solo tiene un canal vaginal. El bicornio unicervical tiene lo que son 2 úteros que terminan con un cervix y terminan en un canal vaginal. El unicervical, unito pero delgadito. El subtabicado, ¿no? A medio tabicado como tal. El tabicado, ¿no? Tabicado y finalmente el arqueado. Ahorita lo vamos a ver en las ecografías. Si se aprenden estos dibujitos, no se puede conocer la ecografía. Veamos. El unicornio. ¿Se ve? Unicornio, ¿no? Pequeñito.
unidelfo. Más o menos tiene la forma de las orejitas de Mickey Mouse, ¿no? Más o menos. Las de Box Bunny. El útero subclavicular, ¿no? En corte transversal y en longitudinal. El útero A4, más o menos tiene una forma de un corazoncito. Esto es lo que se ha deformado, ¿no? ¿Cuál que empieza a descubrir? No me olvidado de esto. Este tenía que estudiar un nivel contenido. Anomalías del biometrio. Entonces, hablemos de los tumores, los más tumorales. Ahora, el más común y el más frecuente que vamos a encontrar en la mujer va a ser el mioma. ¿Sí? Es simplemente el mioma que nosotros conocemos normalmente. En este caso tenemos tres tipos. Tenemos el intramural, submucoso y el subsecoso. Hay que tomar en cuenta que para que crezca el mioma tiene que haber lo que es un estímulo estrogénico. Cuanto más estrógeno, más va a crecer. ¿Sí? Lo bueno de los miomas es que la gran mayoría son benignos. ¿Y se quedan así? A ver, acá, este de aquí. Tenemos lo que es un fibroide submucoso hipercoico, ¿no? Hipercoico. En cambio este, que se encuentra acá, es lo que es un fibroide intramural hipercoico. Y un submucoso. Ahí está. Acá, este es bastante grande. Este de aquí. Le podemos estar causando una atenuación. Este de aquí. Esta es la atenuación. La otra de la corresponde por eso un subseroso peduncular, ¿no? Y el último correspondía a uno calcificado. ¿Cuál me da? Lo que se sombra acústica posterior. Acá, igual, pero en este caso presenta lo que es un halo calcificado, alrededor de lo que es el mioma. Alrededor. Acá lo mismo, el mioma. Y acá, puro miomas. Estos son feos. Si yo veo un mioma heterogéneo, ya no es mioma, es sarcoma, maligno. Ambos son tumores, pero cuando ya es sarcoma es maligno y ya posiblemente ha hecho una invasión local o hasta posiblemente a distancia. Y ya es mal conocido. Fíjense, igual aquí veo la cara del mal. Adenomiosis. En este caso, debido a que hay una afectación de las válvulas del endometrio por el estroma, ¿no? Son más que todo nodulares. Acá son pequeñitos, son así nodulitos, los cuales pueden estar acompañados de quistes. Acá, por ejemplo, son nódulos, pues me dan esa atenuación. Nódulos y algunos tienen quistecitos. Acá, nódulo me da atenuación con presencia de quistes. Acá son heterogéneos. El caso ya apunta más a una malignidad. Malformación arteriovenosa. En este caso, una alteración del entramado capilar, ¿de dónde? De útero genital. ¿Debido a qué? El más común es el trauma. Entonces, se produce ese trauma cuando la paciente se realiza lo que es un legrado. Saben que el legrado es lo que es un traspaje, ¿no? Con un espejo, el cual va a retirar, ya sea, por ejemplo, una mola vertiforme
o trofoblástica, como también gestos de un aborto incompleto. Hay que tomar en cuenta que cuando el paciente se realiza lo que es un legrado o abortado, existe lo que es un porcentaje en el cual puede que ya no te puedas embarazar. ¿En qué sentido? Que mantengas tu embarazo y crezca con normalidad. Si te has hecho un legrado, tienes un 20% menos de probabilidad de quedar con el embarazo en toda su etapa de gestación. Si te has hecho un segundo legrado, eso aumenta un 30%. Si tienes un tercer legrado, aumenta a un 50%. Pero tienes 50% de tener tu embarazo en todas las etapas de tu gestación. Pero si pasa el 50%, pues ya no puedes embarazar. Todo el tiempo vas a abortar. Ahora, puedes poner a los pacientes, todo el tiempo sangran. Y si sigues sangrando todo el tiempo, obviamente vas a entrar a una etapa de anemia. ¿Cómo voy a explicar si presenta una alteración arteriovenosa? Sencillo, voy a aplicar el ecodoppler. Aquí yo no veo nada, yo veo todo un desastre. Cuando tengo esto, veo que la circunferencia sanguíneo es lo que sea. Lo que sea. ¿Se acuerdan que la parte de los sanguáneos era así, sí o no? Así era. Pero aquí ya no se respeta nada. Alteración del endometrio. En este caso, el mejor estudio para verlo es la ecografía transvaginal y en segundo lugar sería la ecohistorografía, ¿no? En este caso, debido a una presencia de hiperplasia, puede haber pólipos o hasta tumores. ¿Cómo manifiesta esto a la paciente? Todo el tiempo sangrando igual. Ahora, si es una paciente postmenopáusica y hay sangrado, me asusto. Ay, sí me asusto. ¿Por qué? Lo voy a pensar casi siempre que es cáncer. Así me llegó una paciente a mí. 65 años, postmenopáusica, con sangrado. ¿Qué tenía? Cáncer de útero. Hidrometrocólogos llevando metrocólogos. Ojo, ¿por qué sucede esto? Porque el himen no está perforado. Por ende, toda la sangre que vaya a querer llenar esa cubierta no tiene por dónde salir. Se va a acumular tanto en vagina como en útero. Como lo voy a ver así. Pues fíjense, tengo aquí el himen, una cubierta la cual veo que no tiene por dónde salir la sangre. Es imperforada. Eso es lo que voy a encontrar. Lleno de sangre. Tanto vagina como también útero. Ahí está. Hematocolpos. No tiene por dónde salir de sangre. Fíjense a la resonancia magnética. Horrible. Enorme la sangre que tiene esa paciente. ¿Qué hacemos? Hay que perforar. Hay que perforar. Hay que hacer un tratamiento semiquirúrgico, ¿no? Para que pueda salir toda esa sangre. Porque si no sale esa sangre, ¿qué va a pasar? Aparte que le va a doler, se va a infectar. Va a ser una sepsis. Chao paciente, ¿no? A sus 12, 13 años, chao la paciente. Ahí está. Fíjense, lo mismo. Hiperplasia endometrial. Debido a que, en este caso, una producción de grasa inflamante intramuscular, ¿no? Simplemente voy a pensar qué va a pasar si hay un cáncer, si el caso fuera postmenopáusico. Nada más. Pólipos son frecuentes y los pólipos igual te van a provocar sangrado, ¿no? ¿Cómo voy a descartar los que son pólipos? Con la ecografía transvaginal o una ecohistografía. ¿Cómo veo el pólipo? Así. Quiero realmente saber que no es un tumor. ¿Qué aplico? Ecodoppler. Y voy a ver su vaso nutricio. Y ya está. Ya he hecho el diagnóstico. Esta no es maligna. ¿Qué? No es maligna. No, pólipo. Les dije en una clase
que cuando es pólipo solo tiene un vaso nutricio. Si es cáncer, un tumor como tal, la circulación es periférica. Fíjense ahí, pólipo. ¿Cómo confirmo que es pólipo? Ecodoppler. Y presenta un vaso nutricio. Ya está. Pólipos, de todo tipo hay. Esos son pólipos, igual. Aquí tenemos fibroides. Ya está. Carcinoma del endometrio. ¿Qué hay? Igual, sangrado. Fíjense que toda sangre, ¿no? Toda sangre. Por eso tiene que ser una muy buena historia clínica para solamente ya orientarte para buscar un diagnóstico exacto, ¿no? La sangre más de lo debido. Sí, dependiendo también de la edad. Si es menopáusica, posmenopáusica, premenopáusica, también hay que buscar, ¿no? Eso también te da indicio claramente qué tiene esa paciente, ¿no? Es importante eso también. No es lo mismo que sangre una mujer de 45 años a que sangre una vez de 5 años, ¿sí o no? Una gran diferencia. Acá lo mismo, ¿no? Engrosamiento endometrial, eso no se ve bien. Endometritis, en este caso, después de un legrado o secundaria una EPI, ¿no? Infección como tal. ¿Qué voy a ver aquí? Lo siguiente. Ahí está. Sangrado, ¿ya? Fíjense, el legrado lo que ha causado en el endometrio, lo ha deformado, ha provocado cicatrices. ¿Por qué? Porque no solo han sacado la capa funcional, han sacado la capa basal, han dañado ese endometrio de pacientes. Menos probable que se llegue a embarazar, bueno, no embarazar, sino que mantenga su embarazo como debe. Adherencias del endometrio también es frecuente, debido a que, ante todo por algo traumático. Igual, un legrado te puede provocar adherencias dentro de lo que es el endometrio, lo cual puede complicarte en tu embarazo. Los té de cobre, ¿no? Muy útil para poder ver cómo está encajado, cuántos tiene, ¿no? Si no ha penetrado o perforado el endometrio. Por ejemplo, no he olvidado colocar una radiografía en la cual hay dos té de cobre en la pared del paciente. Hay dos té de cobre. ¿Por qué? Porque sabía que tenía otro. ¿Cómo? Se olvidan. Tuve una paciente, qué chistoso, era la mamá de una amiga, la cual tenía 55 años y había tenido una T de cobre hace 20 años. Y nunca se la sacaba porque se olvidaba que tenía una T de cobre. Y eran de las antiguitas, las que eran tipo vigorita. O sea, puede vivir normal. Hay pacientes a los cuales no les afecta la T de cobre. O sea, ni se dan cuenta. Pero hay otros pacientes los cuales no toleran mucho tiempo el té de cobre. El té de cobre tiene que estar máximo 5 años, ¿no? Y una vez se saca el té de cobre, la mujer tiene que descansar por lo menos 3 meses para volverse a colocar otro té de cobre, ¿no? Ya para que tenga otros 5 años el té de cobre. Obviamente tiene sus efectos adversos, ¿no? El cual obviamente es un aumento de la sangrado menstrual, mayores dolores, es un desastre. Claro. Como hay otras mujeres cuales no les pasa nada, están tranquilas, viven tranquilas, a punto que se olviden que tienen. ¿En serio? Ahí está, mira la T de cobre, en corte longitudinal y en transversal. Es bien bonito la T de cobre. Aquí fíjense, tenemos un DIU chip, ¿no? En este caso es circular, ¿no? Alteraciones del cervix, en este caso, precisamente cuando hay, por ejemplo, quistes de Nabote o nabo. Estos quistes, así les digo, no hacen nada. A veces puede tener quistes y nunca le va a pasar nada, es normal. A veces sucede cuando hay infeccioncitas y demás, una cervicitis y queda como curaciones, como una secuelita. Eso no se asocia a infecciones urinarias.
No. Acontecer una celulitis crónica. Es algo que ya hace tiempo ya tuvo. O a veces aparecen de la nada, son a veces idiopáticas. No te causa nada. Hay muchos que tienen estos quistes y tienen una vida tranquila durante su embarazo. No pasa nada. Ahora, otra cosa, que el quiste sangre. Ahí sí ya es preocupante y ya no corresponde a una bote, ya es otra cosa. Ahí está, un quiste de una bote. Ahí están varios quistes. Carcinoma cervical. O sea, puede ser que quise la mujer puede vivir sin problemas. Sí, tranquila. A veces nunca se da cuenta. Hay casos cuales hecho de ecografía y nunca se da cuenta y nunca se hizo nada, muy tranquila. Tranquila, no se pregunte nada. Ahora, cáncer, carcinoma. En este caso, vemos que claramente hay un cáncer a nivel cervical, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo lo veo? Así. Así lo veo. Carcinoma. Quiero ver cómo está el flujo. Ecodoppler. Ahí está. Un desastre. Un desastre. Adenoma maligno. Ya se ha tirado el útero, ¿no? Un adenocarcinoma maligno en investigación. Ya. Importante. No hay que asociarlo con quistes de abortos, que no tiene nada que ver. Acá, claramente visible. Los adenomas malignos más son las heterogéneas. Acá, ahí está. La cara del máquina. Ahí está, nuevo libro para estudiar. Ecografía de Schumacher, tercera edición, el cual les voy a pasar, y digital. Capítulo 15, página 527 al 529. Ojo, esto es de todo lo que vamos a avanzar de esta semana y la siguiente, por si acaso. ¿Ya? Sí, ustedes hasta el adenoma maligno. O sea, es antes de ovarios. Hasta estudian para mañana.